A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Muy bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes una vez más. Ustedes saben que para nosotros es una tremenda responsabilidad las personas de ustedes, sus almas, porque son eternas. Nunca van a dejar de existir sus almas, y por eso lo que estamos hablando aquí son cosas demasiado serias para tomarlas en cuenta y para que usted medite sobre lo que le vamos a hablar hoy día. Queridos amigos, hoy día le traemos un programa que hemos intitulado El pecado que daña al ser humano. El ser humano quizás no se da cuenta, pero vamos a ver por la palabra de Dios cuánto daño hace el pecado al ser humano. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a su programa Esperanza de Vida. Como siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Un tremendo gusto para mí volver a encontrarnos para compartir un nuevo programa y también una inmensa responsabilidad porque estamos llevando la palabra del Señor a muchas personas. Como siempre los invitamos a que ustedes compartan estos programas libremente. No tenemos ningún inconveniente que así lo hagan, que los publiquen, porque lo hemos dicho en el pasado, lo reiteramos, el único que puede tener derechos de autor sobre esto es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente estamos enseñando lo que Él ya dijo. Así que dicho esto, queridos amigos y hermanos, los invito a que quienes puedan nos acompañen con la lectura bíblica de los textos que vamos a estudiar para poder explicar el tema de hoy. Y vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, los versículos 9 y 10. Dice la palabra: Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a ir ahora al libro de los Proverbios, en el capítulo 1, los versículos 18 hasta el 22, y después del 29 hasta el 33. Dice la palabra: Pero ellos a su propia sangre ponen asechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y del 29, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Vamos ahora al capítulo 2, los versículos 10 al 15, y luego del 21 al 22. Dice la palabra: Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Y después el 21, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Vamos ahora al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, los versículos del 14 hasta el 18. Nos habla de la sanación de parte de Jesús a un muchacho lunático. Dice: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo:
Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, los versículos 26 al 39, sobre el endemoniado gadareno. Dice la palabra: Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entre paréntesis, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Fin de paréntesis. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 22 al 26. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por la palabra que podemos leer, que tenemos libremente a nuestra disposición, y oramos pidiendo que la bendiga para que podamos comprenderla y hacerla parte de nuestras vidas. Vamos ahora a una breve pausa para continuar con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo.
a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más, nos sentimos tan responsabilizados, como lo decimos siempre, frente a Dios y frente a sus almas. Y no quisiéramos dar nada que no sea real y verdadero, porque podríamos guiarles mal, porque podríamos mostrarle un camino mal, como muchos lo hacen. Pero queremos mostrarle lo que la Biblia dice, amigos, en cuanto a esto. ¿Por qué el pecado daña tanto al pecador? Bueno, para esto tenemos que ir al comienzo de la historia, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, habiéndole Dios dado el libre albedrío para que ellos escogieran entre obedecer a Dios o desobedecerle a Dios. Fue las dos cápsulas que Dios les dijo a ellos, y les dijo: pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, morirán. Fue la advertencia de Dios clarísima, que un niño la puede entender. Y ellos tenían dos alternativas, porque tenían libre albedrío, eran libres: obedecerle a Dios o desobedecerle. Pero al desobedecerle, tendrían que cosechar tristes consecuencias que traía el pecado, la desobediencia a Dios. Y esto fue lo que pasó. Desobedecieron a Dios, siguieron los consejos de Satanás, y ellos cosecharon dolor, angustia, sacrificio, fueron echados fuera del huerto. Puso querubines Dios con espada allí para que no entraran a comer del árbol de la vida, y así ellos cosecharon las tristes consecuencias que el pecado trajo. Tuvieron hijos, uno mató al otro, consecuencia del pecado, ¿se da cuenta usted? El sufrimiento que trae el pecado a todo ser humano es grave y angustioso. Podría darse una vueltecita por los hospitales, por las clínicas, por los sanatorios, donde están los enfermos mentales, para que se dé cuenta el daño que hace el pecado al ser humano. Todo lo que tenemos en los hospitales, en las clínicas, ve a los cementerios, consecuencia del pecado. El pecado daña al ser humano tanto que yo digo, ¿por qué no se da cuenta cuánto daño le hace el pecado? El pecado no es gratis, querido amigo. Trae tristes consecuencias, y consecuencias a veces catastróficas y eternas. Cuando alguien se muere sin haber arreglado con Dios el asunto del pecado de su vida, y sabemos que esa persona ya no va a tener más oportunidades. Mientras tú vives, tienes esperanza, pero una vez que te mueres, no podemos hacer nada más por ti. Nada más. Podríamos orar todo el resto de nuestra vida, pero nada va a pasar. Es por esto que yo les he dicho otras veces que me indigna tanto cuando he ido a entierros y el sacerdote toma un libro y empieza a leer que Dios tendrá en sus brazos a nuestra hermana, a nuestro hermano, y le dará la amplia entrada, y esa persona nunca se convirtió al Señor. Esa persona nunca quiso nada con Dios. Se convenció que su religión le iba a llevar al cielo. Mi amigo, estamos hablando de cosas tan serias que tú debieras estar, si eres un hombre o una mujer inteligente, muy interesado en saber qué hacer para poder ir al cielo y evitar el infierno. Porque está en ti si quieres evitar el infierno. El Señor vino del cielo, tomó una forma humana igual que nosotros, pero sin pecado, cumplió por nosotros lo que nosotros no podíamos cumplir. Dios muchas veces abrió los cielos para decir: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo dijo muchas veces, porque Él fue el único que llevó alegría al corazón de Dios. Y le tomaron los hombres, le colgaron en un madero. Ahora te quiero decir dos cosas interesantes. Al Señor no lo obligaron a morir. Él dijo: yo pongo mi vida voluntariamente para volverla a tomar, antes de que le crucificaran. Lo que quiere decir que Él se ofreció voluntariamente para ocupar mi lugar y tu lugar en la cruz del Calvario. Y el Padre le castigó al Señor Jesús de las 12 hasta las 3 de la tarde, donde fueron tratado el asunto de los pecados desde Adán hasta el último pecador que se va a convertir. Y el Señor recibió el castigo de un Dios 3 veces santo, que tuvo que abandonar a su Hijo cuando el Señor clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una comunión que millones de años jamás se había roto, ahora fue roto por causa del pecado, porque Dios no puede ver el pecado. No olvidemos que es 3 veces santo. Sí, Dios es gran amor, Dios es puro amor. Misericordioso, sí, Dios es muy misericordioso. Dios es bueno, sí, Dios es muy bueno. Sus atributos lo dicen, pero escúchame. El primer atributo de Dios es que Él es santo. 3 veces santo. Y si tú no eres perdonado
si tú no estás perdonado, si tú no has ido a la cruz por la fe, si tú nunca has recibido al Señor Jesús en el corazón y tus pecados no están perdonados, no vas a ir al cielo, porque en el cielo no entrará cosa inmunda ni que hace pecado. Dios ya arregló el asunto de los pecados nuestros, ya lo solucionó. Él pagó tus pecados, querido amigo, y satisfizo la justicia, satisfizo la santidad de Dios y reivindicó el nombre de Dios aquí en la tierra. Y ahora Él te quiere salvar, te quiere perdonar, te quiere dar la vida eterna, te quiere justificar, te quiere redimir gratuitamente, porque Él ya pagó lo que tú ni yo podíamos pagar. ¿Te das cuenta que estas son buenas noticias? Este es el Evangelio. Bueno, como estamos hablando del daño que hace el pecado al ser humano, mira cuánto daño ha hecho el pecado desde Adán hasta nuestros días. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres se han enviciado con algo y han terminado como verdaderas piltrajas humanas? He visto a muchos, no es cosa que me cuenten a mí, no, yo lo he visto muy de cerca. Hay un texto que leyó nuestro hermano allí en Primera de Crónicas, el capítulo 4, el verso 10, de un tal Jabes, un personaje de Dios, del pueblo de Israel. Invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieres bendición, ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librara del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Él se daba cuenta que el pecado le estaba dañando. Para que no me dañe el pecado. Para que no me dañe el pecado. Mi amigo, tú has sido espectador de muchas muertes, de familiares, de jóvenes, de niños, de señoritas que no pensaban morirse y que traen mucho daño a los padres. Y a veces tienen que aprender a vivir con el dolor. Algunos no lo superan, o se trastornan, o se quitan la vida. Ese es el daño del pecado. Quiero preguntarte, ¿te has dado cuenta cuánto daño ha traído el pecado a los seres humanos? ¿Has pensado en esto alguna vez? El pecado no es gratis. El pecado te daña. Y el pecado trae tristes consecuencias que quizás tú no quieres, pero llegan, porque eres pecador y pecadora como yo. No hay ser en la tierra que no peque. Y el pecado trae consecuencias y cobra caro. El pecado cobra caro. Mira, tú has tenido amigos, ¿no es cierto?, de trabajo, compañeros de trabajo, de la escuela, de la universidad, y de repente tú le ves flacos, ojerosos, con la mirada perdida. No son ellos realmente, y ellos hablan perdidamente porque están metidos en la droga. ¿Cuántos compañeros, cuántos amigos, cuántos aún familiares están metidos en esta maldita droga? Y va a seguir aumentando, porque el diablo da facilidades a estos grandes hombres que traen droga para que la meten en el país. Y te quiero decir que no es en los bajos fondos, en la gente de pocos ingresos, a todo nivel, desde los altos niveles hasta los más bajos, todos han caído igual. Se roba, se mata, se hace sufrir a la gente. Mi amigo, el pecado cobra caro. Es posible que tú me digas ahora: mire, yo en este momento estoy en una religión y estoy bautizado y... Mi amigo, el hecho de que estés en una religión no te va a acercar al cielo, porque ninguna religión te puede salvar. Ningún hombre te puede salvar. Ninguna iglesia te puede dar el perdón de los pecados. Ninguna estatua, ninguna imagen te puede dar el perdón de los pecados, porque ellos no murieron por ti en la cruz. Quien murió y pagó el pecado por ti y por mí fue el Señor Jesucristo, no otro. Él fue el único que llevó en su cuerpo sobre el madero nuestros pecados. Y Él es el único que te puede salvar, que te puede perdonar y que te puede dar la vida eterna. Yo, dijo el Señor Jesús, soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esto nos dice por la palabra que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así que, querido amigo, yo te pregunto, ¿estás preparado para morir? ¿Estás preparado para entrar al cielo? El que no está preparado para morir no está preparado para vivir. No. La eternidad es muy larga. La vida que tenemos aquí es un suspiro comparado con la eternidad. Así que cuando aquí Jabes le dice: no quiero dañarme con el pecado, que el pecado no me dañe, pero es imposible evitarlo. No podemos evitar el pecado. La única forma de evitar el pecado es que nos entreguemos al Señor Jesús de corazón y que Él nos perdone, Él nos limpie y Él haga de nosotros una nueva criatura. Es la única forma que podemos tener para que el pecado no nos dañe. Te pregunto, ¿está arreglado el asunto de tus pecados para con Dios? ¿Sí o no?
Si estás bautizado, yo no te he preguntado eso, amigo. Te pregunté si está arreglado el asunto de tus pecados para con Dios, porque esto importa. Cuando nuestro hermano leyó allí en el libro de Proverbios 1:18, allí dice: pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, y a sus almas tienden lazo. Esto es lo que hace el pecador, nada más. Porque dice, ellos a su propia sangre ponen acechanza, no se dan cuenta que van caminando a la perdición, y en sus almas tienden lazo. Sí, porque el pecado te daña. Mire el verso 22. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y no se dan cuenta que se están dañando a sí mismos. 29 dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Qué clara es la palabra de Dios. Qué bueno es Dios. Nos hace ver la maldad, pero también nos exhorta y nos muestra el camino seguro para ir a Él. Nadie va a poder justificarse ante Dios de no saber, de no haber entendido, o quizás yo nunca no hay nadie, escúchame, en el infierno en este momento que tenga cómo justificarse delante de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque la palabra de Dios dice que en el infierno el gusano de ellos nunca va a morir. Quiere decir que ellos tienen su conciencia muy despierta, muy viva. Y ellos se acordarán muy clarito cuando escucharon el Evangelio, cuando escucharon a alguien hablar la palabra de Dios y entendieron claramente lo que tenían que hacer para ser salvos: humillarse frente a un Dios santo y rendirle su vida. Pero no quisieron. Y ese va a ser el gusano que van a tener por toda la eternidad. Que pudieron evitar el infierno, pero no quisieron. Nadie se podrá justificar diciendo: no entendí, no escuché, no sabía. No, porque allí va a estar muy claro y te vas a acordar de todo lo que escuchaste, pero que no hiciste caso. Bueno, siguiendo allí en el libro de Proverbios, el capítulo 2, el verso 10 dice: cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelvan en la perversidad del vicio, cuyas veredas son torcidos y torcidos sus caminos. Ese es el resultado del pecador. Sus caminos son torcidos y muy torcidos. 21 dice: por los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los pecadores serán en ella desarraigados. Qué palabra más fuerte. El pecado te daña y trae tristes consecuencias. ¿Por qué no me acompañan, por favor, a Lucas capítulo 8, donde leíste con nuestro querido hermano? Lucas, el capítulo 8, del versículo 26 en adelante. No lo vamos a leer todo, yo solamente te lo voy a comentar. Dios fue a una islita que se llamaba Gadara. ¿Por qué fue allí? Bueno, él sabía que había una necesidad. No te olvides que nuestro Dios es omnisciente y omnipresente y omnipotente. Él todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Este es el Dios de la Biblia, queridos amigos. Aunque tú hagas cosas muy secretas, aunque tú te escondes en una caja de fierro, en un hoyo en la tierra, Dios te ve. Dios sabe todo lo que has hecho. Yo sé que tú y yo hemos cometido pecados morales y traemos una tremenda mochila en la espalda, ¿no es cierto? Esto es lo que Dios quiere quitarla. Dios quiere limpiarte, quiere hacerte una nueva criatura, quiere transformarte para que el pecado no te dañe más. Recuerdo muchos años, querido amigo, fuimos a buscar a un hermano al Hospital J. Aguirre de Santiago, pero le voy a decir que yo salí enfermo de ahí, de ver tantos hombres enfermos, moribundos, gritando en el hospital. Yo no había visto jamás eso y me sorprendí, amigos. En verdad, quedé sorprendido cómo el pecado daña tanto al ser humano. Por esto le digo, queridos amigos, Dios te ama, pero el atributo primero de Él es santo. Él no puede abrazarte, Él no puede darte la bienvenida al cielo si tú no estás perdonado de tus pecados. Es una imposibilidad. Entonces,
En Gadara había un hombre endemoniado. Había entrado en ello más de 6.000 demonios. Y este hombre vivía en los cementerios. Y lo habían encadenado, pero rompía las cadenas y él se hacía daño al cuerpo. Porque esto hace el pecado, te daña. Y cuando el Señor Jesús llegó, este hombre corrió y se arrodilló frente a Jesús. Le dijo: has venido para atormentarnos, te conozco, tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor le dijo: ¿cómo te llamas? Y el hombre le dijo: Legión, que son 6.000 soldados. 6.000 espíritus malos tenía dentro este pobre hombre. Se rajaba, se hacía daño y andaba desnudo, porque no se daba cuenta. Y había allí un hato de cerdos, y los espíritus del demonio que conocen al Señor Jesús, ellos saben cuál va a ser su fin, ellos saben que van a terminar en el lago de fuego, y es por esto que le dicen: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Cállate y sal de él, le decía el Señor con autoridad. Y le dijeron al Señor: danos permiso para entrar en los chanchos, en los cerdos. El Señor le dijo: les doy permiso. Y ellos entraron en los chanchos, y los chanchos se volvieron locos y corrieron, y por un despeñadero cayeron todos al mar, más de 2.000 chanchos. Y los que cuidaban los chanchos corrieron a decirle a los dueños lo que había pasado. Y cuando llegaron mucha gente de la ciudad, vieron al endemoniado sentado, vestido y en su cabal juicio, como un hombre normal. Un hombre que fue rescatado por el Señor Jesús. Y sabe, en vez de estar agradecidos a Dios por el milagro que Él hizo con aquel hombre, le dicen: ¿por qué no te vas de aquí, por favor? No te necesitamos. Sí, el endemoniado gadareno sí lo necesitaba mucho. Sí, y ellos no se dan cuenta que lo necesitan más que el endemoniado gadareno. Y le piden al Señor que se vaya de sus contornos. Así es el ser humano. Quizás alguien que esté escuchando este mensaje dirá: no, yo no lo necesito, esto no es para mí, yo no necesito estas cosas. Ten cuidado. Este no es una jugarreta, no es un entretenimiento. Esto es una realidad. Hicimos un programa sobre realidad versus religión. La religión es como una droga que te hace estar tranquilo, pero el resultado, el fin, es catastrófico. Esto es lo que hace la religión, porque la religión te engaña. La religión no te dice la verdad. Quiero hacerte una pregunta, amigo. ¿En la iglesia donde tú estás se habla del pecado? ¿Se habla de la muerte del Señor Jesús en la cruz? ¿Se habla de la resurrección del Señor Jesús entre los muertos al tercer día? ¿Se habla del evangelio que se ofrece gratis al pecador? ¿Se habla del lago de fuego, del gran trono blanco, de Satanás, el enemigo de nuestras almas? Si en tu iglesia no se habla de esto, cámbiate. Cámbiate a una iglesia que hable la verdad. Porque si tú quieres ir al cielo, si tú quieres tener la vida eterna, tienes que tener tus pecados perdonados. ¿Por qué piensas que nosotros hablamos con tanta claridad? Que no tememos a nadie, y nosotros no tenemos que quedar bien con nadie, amigos, sino con Dios. A Él vamos a tener que darle cuenta de todo lo que hemos hablado. Bueno, y este endemoniado, cuando el Señor le sanó, se subió al barco para irse, y el endemoniado le dijo: Señor, yo quiero estar contigo. Llévame contigo, por favor. Y esto lo puede ver allí en el versículo 39. Y el Señor le dijo: no, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Cuando uno se convierte, cuando uno recibe la vida eterna, cuando uno es transformado, el primer campo misionero que tiene es su familia, donde vive. Ese es el primer campo misionero que tiene. Yo sé que muchos jóvenes, señoritas, que se han convertido al Señor anhelan ir al África, a Estados Unidos, a Guatemala, a Perú, ser misioneros allá. Pero ¿saben? El primer campo misionero es tu familia, es tu casa. Porque en nuestra casa nosotros vivimos como somos. Si hay que gritar, gritamos. Si hay que enojarse, se enojamos. Si hay que tirar algo, lo tiramos. ¿No es cierto? Creo que nuestro hogar es la parte más difícil de vivir como un cristiano. Mira, acompáñame a segunda carta de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 25 y 26. Ojalá lo subrayes, no tengas temor de subrayar tu Biblia, hermano. Dice allí el 25, que con mansedumbre corrija, aquí está hablando de los hermanos predicadores, a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí está hablando de las personas que ya han escuchado y no quieren recibir al Señor. Y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de Él. Tú que no eres salvo, que no tienes el perdón de pecados, que no has nacido de nuevo, ¿sabías que eres un esclavo en las garras de Satanás?
No, tú me dices, no, yo soy libre. Mi amigo, el Señor Jesús dijo que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Y la única manera de liberarte es por medio del Señor Jesús. No hay otra forma, no hay otro camino, no hay otra cosa que tú puedas hacer para no seguirte dañando que entregarte al Señor Jesús. Gracias a Dios por la conciencia que Él nos ha dado, que es como una luz roja, es como un semáforo que nos avisa cuando vamos a hacer mal. Imagínate que no hubieran semáforos en las calles, ¿cómo habrían accidentes? Porque el semáforo en luz roja te hace que tienes que detenerte, no puedes seguir. Pero ¿qué ha hecho el ser humano con los semáforos que tiene en su mente, que la conciencia tiene? Los ha sacado. Y él dice, bueno, ¿quién dice lo que es malo y bueno? No hay nada que diga que sea malo o bueno. Todo es relativo. Nadie me dice lo que es malo. Mi amigo, la Biblia es la única verdad segura que tenemos aquí en este mundo. Y es lo más valioso, porque el hombre es mentiroso. Dice la Biblia, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Yo sé que no hay nadie que no haya mentido. Nuestros queridos amigos oyentes tienen que aceptar que son mentirosos, que piensan mal, que piensan en el pecado, que han mirado mujeres para codiciarla, que han adulterado en el corazón. Mi amigo, no hay nadie que no peque. Y esos pecados son los que te van a condenar. Pero dijimos que hay un pecado, el más grave de todos los pecados: el rechazar el regalo que Dios te quiere dar en este momento. Porque ese pecado te va a llevar al infierno. El rechazar lo que Dios te está ofreciendo. No te sigas dañando por el pecado. No te sigas dañando por el pecado, querido amigo. ¿Por qué no acudes al Señor Jesús y le rindes tu vida en este momento? ¿Por qué no le entregas al Señor Jesús tu corazón y le pides perdón por tus pecados? Mira, voy a ir allí a Mateo, capítulo 17 y el verso 14. El Señor había estado con sus discípulos en el monte de la transfiguración. Se había transfigurado delante de ellos en su gloria. Ellos habían visto una refulgencia que venía de dentro del Señor Jesús y se asustaron. El Señor se mostró allí como vendría en su gloria. Tuvieron una linda noche allí en el monte. Pero cuando bajaron el otro día, se encontraron que había un tremendo gentío. Y un hombre que tenía un hijo, que era lunático, y tenía una gran enfermedad porque los espíritus demonios se habían apoderado de él. Cuando vieron al Señor Jesús, el papá del niño le dijo: he traído mi hijo a tus discípulos y no han podido hacer nada. Y dice el Señor: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Tráiganlo para acá. Pero el hombre primero le dijo en el verso 15: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Mira el demonio lo que hace, porque lo quiere matar para que se vaya al infierno. ¿Piensas que a él le importa lo que sufres, lo que lloras? No, a él no le importa nada. Mi amigo, el pecado daña al ser humano, lo convierte en verdaderas piltrajas humanas. Por esto la Biblia dice: la sabiduría clama en las calles. ¿Es cuando predicamos? No. Donde tú vayas, la sabiduría te habla. Cuando ves un hombre botado en la calle borracho, ¿qué te dice? Que tú no hagas eso, que seas sabio. Cuando ves un hombre que está metido en la droga y es una verdadera piltraja humana, ¿qué te dice? Que tú no te metas en eso, porque ese es el daño que te va a traer, te va a dañar. Mi querido amigo, el diablo es el amo más cruel. Hicimos un programa sobre el amo cruel. El amo más cruel, porque a él no le importa lo que tú sufras, lo que tú padezcas, lo que tú hagas. No, él te tiene en las garras. ¿Y dónde quiere llevarte? Al lago de fuego con él. Él no quiere estar solo. Y ahora que le queda poco tiempo al diablo, está trabajando más fuerte, mucho más fuerte. Mi querido amigo, si no conoces al Señor, te rogamos en el nombre del Señor Jesús, reconcíliate con Dios. Ve a Dios, dobla tu rodilla, pídele perdón por tus pecados y acepta a Jesucristo en el corazón como el único Salvador de tu alma. No queremos que te vayas al infierno, queremos que vayas al cielo con nosotros, por pura gracia. El Señor bendiga su santa palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final de otra enseñanza de la palabra de Dios, esperando que el Señor bendiga su palabra
y que muchos sean alcanzados por su palabra para la gracia de Dios. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.